Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver eh, los tipos de datos incorporados en Python dentro del tercer capítulo en el que estamos viendo hasta ahora los operadores de comparación, los operadores relacionales, eh, como el mayor, el menor, el menor igual, el mayor igual, y los operadores, tenemos los operadores. Primero fueron los operadores de comparación, luego los relacionales y después vimos también los operadores aritméticos. Eh, pero ahora queremos ver los tipos de datos en Python para luego ver estructuras, las estructuras de datos básicas de Python o incorporadas en Python, para luego hablar de los operadores de pertenencia a estas estructuras. Entonces, a poder hablar cuando un número entero pertenece o no a una lista o una tupla, como veremos antes. Entonces, por eso debemos de primero ver, que nos vamos a preguntar los tipos de operadores de pertenencia, si un dato pertenece o no a una estructura. Es por eso que tenemos que ver primero datos, luego estructuras y luego operadores de pertenencia. Entonces, hasta ahora, recordemos, tenemos los operadores de comparación, los operadores relacionales y los operadores aritméticos. Y para llegar a los operadores de pertenencia, pasaremos primero por los tipos de datos y luego por los tipos de estructuras básicas en Python. Entonces, esta es la introducción a los tipos de datos. Tendremos un video de apoyo, uno de ellos. Vamos a verlo en una unidad didáctica sobre estos tipos de datos incorporados en Python para matemáticos puros con el enfoque hacia la ciencia de datos. Entonces, aquí le vamos a quitar esta partecita. Y es para el programa de matemáticas de la Universidad de Antioquia, para segundo semestre de formación de matemáticos. Segundo semestre. Aquí ya tenemos segundo semestre. Ojalá que veamos esta sesión sobre tipos de datos en una horita. Y la justificación es que la comprensión de los tipos de datos incorporados en Python es fundamental para la formación de matemáticos que deseen participar en investigación contemporánea, modelación matemática y ciencia de datos. Desde la matemática pura, los tipos de datos permiten representar objetos matemáticos como números, conjuntos y estructuras, y traducir ideas abstractas a modelos computacionales e implementar algoritmos de análisis, simulación y experimentación matemática, y preparar el tránsito hacia bibliotecas científicas que veremos en este curso, como son NumPy, Pandas, SymPy y Sklearn. Bueno, entonces el objetivo general es comprender y utilizar los tipos de datos incorporados en Python como estructuras formales para representar objetos matemáticos, datos empíricos y articulando su uso con prácticas iniciales de ciencia de datos. Los objetivos específicos entonces serán llegar a ser capaces de identificar tipos de datos básicos de Python y su estructura lógica, y relacionar los tipos de datos con objetos matemáticos, números, secuencias y conjuntos, y manipular datos experimentales utilizando estructuras nativas, y diferenciar tipos mutables e inmutables desde una perspectiva formal. Vamos a ver entonces cuando una estructura se le llama inmutable o cuando se le llama mutable, cuando veamos después de los tipos de datos las estructuras de datos. Y aplicar estos conceptos en problemas de introducción a la ciencia de datos. Entonces, los saberes previos es lógica proposicional, que ya la vimos en el semestre pasado, el concepto de función matemática también, y nociones de conjunto y relaciones y operaciones elementales en Python, como creación de variables y operadores aritméticos, que eso ya también lo vimos. Entonces, creación de variables y todo lo que y cómo mostrar el valor asociado a una variable. Los contenidos conceptuales, entonces, son los tipos de datos. Veremos que los tipos de datos son INT o enteros, float o reales aproximados o números decimales, y los tipos de datos complejos o complejos, y veremos cómo pasar de un tipo a otro con la conversión entre tipos.
está relacionado todo esto con los números enteros. Los de tipo entero están relacionados con los tipos INT, los tipos de datos INT están relacionados con los enteros, Z, que vimos en matemáticas, y los tipos float están relacionados con los reales, más precisamente con los racionales de representación finita. Y los complex con el campo de los números complejos. Bueno, entonces aquí vamos a ver entonces que vamos a ver también tipos de secuencias. Vamos a ver que hay secuencias llamadas string o cadenas, eso es un tipo de dato en realidad, pero veremos también las listas como tipos de secuencias y las tuples como tipos de secuencias, y el range también está como tipo de secuencia, que hemos visto que era una función que me permitía construir progresiones aritméticas. Aquí lo vemos como tipos de secuencias. Entonces aquí vemos esta partecita. Yo también quiero puntualizarles que los str o string también son un tipo, se pueden entender como un tipo de datos en Python. Y la relación matemática que tiene que ver estas secuencias son con los conceptos de sucesiones, vectores discretos y registros ordenados. Los tipos de conjuntos que vamos a ver, bueno, las estructuras de conjuntos serán set y frozen, pero esto es para después de una estructura, entonces aquí no lo voy a quitar. Y vemos las estructuras diccionarios también posteriormente, eso no va aquí. Y le hemos hablado de la mutabilidad. Veremos que vamos a comparar objetos mutables versus objetos inmutables y ver por qué son llamados de esa manera y las implicaciones computacionales y matemáticas de estos objetos. Los tipos numéricos y secuencias. Pregunta orientadora: ¿cómo se representan los objetos matemáticos dentro de un lenguaje computacional? Entonces aquí empezamos con la actividad experimental, y es, aquí vamos a crear una variable A, en el que guardamos por ejemplo un 5, si no le ponemos punto decimal, es una variable tipo INT. Esta entonces va a ser tipo INT o entero, Esta segunda, aquí le vamos a poner más espacio, esta segunda que tiene punto decimal ya será una variable. Es un tipo de dato, de tipo float o decimal. Y en C, y este que tiene 2 más 4J, es un número complejo donde la unidad imaginaria en Python se representa no con I, con la I latina minúscula, sino con la J. Entonces aquí este es tipo complex o número complejo. Entonces así tenemos 3 tipos: tipo INT, tipo float y tipo complejo. Y las variables que guardan estos tipos también las llamaremos variable de tipo de acuerdo al tipo de valor que guarda. Es decir, que la A va a ser de tipo entero o tipo INT, la B tipo float y la C tipo complex. Aquí nos vamos a ver que la función type evaluada en cada una de esas variables nos va a dar el tipo de dato que está guardado en ella, o el tipo de variable que ella es, que es lo mismo, podemos decirlo de la misma manera. Entonces aquí, mire que nos dice que la variable A es de tipo INT, la variable B es de tipo float y la variable C es de tipo complex a través de la función type. Esta va a ser una función muy importante para explorar el tipo de variables que tenemos en Python. Se utiliza mucho cada vez que uno está ejecutando código con Python, porque muchas veces se requiere establecer el tipo de objeto, en este caso tipos de datos, con los que estemos tratando. Entonces, aquí ya veamos operaciones matemáticas con ellos. Entonces aquí, yo puedo a una variable tipo INT sumarle una variable tipo float y vamos a ver qué nos va a dar. Y puedo multiplicarlas, una variable entera por un tipo complejo, y sacar el valor absoluto o absolute actuando en C. Vamos a ver qué obtenemos en cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a ponerle como
bueno, pues separémoslas. Entonces aquí calculamos la suma, nos da un decimal, es decir, un tipo float. Es decir, que si sumo un tipo entero con un tipo float, vas a obtener un tipo float, en definitiva, el resultado como tipo float. Aquí, si multiplicas un número entero con un complex, te da un complex. O sea, como hemos visto nosotros, como la multiplicación de reales por complejos, que eso va a distribuir. Y el absolute de C nos da la magnitud del número complejo, que sería entonces la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes real e imaginaria. Entonces, aquí puedes calcularlo, aquí lo puedes para que compares, que efectivamente si quieres raíz, recuerda que lo sacas con elevar a la 1 medio, en Python, elevar a la 1 medio, la suma de la raíz de las componentes de C. Entonces, esos componentes en este caso, vamos a poner a ver si nos sirve, creo que nos sirve esta notación para pedir las componentes de él, C de 0 al cuadrado más C de 1 al cuadrado. Vamos a ver si nos funciona de esta manera y no, nos dice que complex no tiene, no es suscriptible este. Vamos a ver si es que la que nos falló fue el acceso a sus componentes. Entonces vamos a ver C de 0, a ver si esta es la que falló. Entonces para un número complejo, para saber sus partes real e imaginaria, se hace por otro modo. Vamos a consultarlo aquí de una vez para que nos quede cómo separar la parte real e imaginaria de un número, de un dato de tipo complex. Dime cómo separar las partes real e imaginaria de un dato tipo complex en Python. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Entonces, acá nos ves con notación de corchetes, que vamos a utilizar mucho en estructuras, en algunas estructuras. Entonces aquí parte real y parte imaginaria. Nos dice que se pone z.real, entonces con la notación de punto, y z.imag. Entonces aquí, bueno, es una partecita más. Entonces aquí vamos a cambiarla aquí. Entonces aquí z, entonces es el número .real, y así obtenemos la parte real. Y la parte imaginaria, c.img. Creo que es hasta imag, creo que nos está diciendo imag. Imaginaria, aquí nos da las dos partes. Entonces aquí ponemos entonces c.real al cuadrado y aquí c.imag para que me dé la parte imaginaria. En Python es muy usual esta notación de punto para que una función actúe sobre el objeto C. Ese va dentro del enfoque de Python a orientación de programación orientada a objetos. Entonces aquí ya calculamos y mire que si nos da el valor que tenemos acá. Es este sería la norma del número complejo. Norma del número complejo o módulo del número complejo o módulo del número complejo. Bueno, algunas cositas uno no se las tiene que saber todas, por eso la inteligencia artificial siempre nos va a auxiliar, pero hay unas cosas que son básicas en Python que sí debemos de aprender. Por ejemplo, acá en las secuencias, la primera se va a llamar lista, el primer tipo de secuencias que vamos a construir, y es un objeto que se construye delimitando entre corchetes y llenándolo con tipos de datos que pueden ser enteros, decimales o puede ser tipo complex, también puede ser cadenas de caracteres, es decir, las que son los tipos de datos que son delimitados entre comillas dobles o simples. Con eso puedes formar una lista. Las tuples también, solo que ya esa es una estructura o una secuencia delimitada por paréntesis y el rango, como habíamos visto, esta es una función que si yo le doy dos parámetros me construye una progresión aritmética, como habíamos visto antes, con primer elemento el 1 y con último elemento en este caso el 9, y que en principio él no nos muestra nada,
si decimos que nos muestre la secuencia, sino que tenemos que convertirla con la función list a ese range a una lista de Python. Entonces acá nos va a mostrar que estos van a ser secuencias, y eso va a ser muy importante porque esos tipos de secuencias son objetos que se pueden recorrer con un ciclo par. Entonces es por eso que él nos quiere presentar acá, y vamos a ver entonces las listas. Entonces vamos a ver que esta que está delimitada entre corchetes es de tipo list, esta que entra delimitada entre paréntesis es de tipo tupla, y esta es de tipo range. Entonces aquí te dice que es un objeto de tipo range, es un tipo de objeto en Python, es un tipo de objeto. Entonces aquí nos pone como tipos de secuencias. Y la discusión matemática es que qué diferencia estructural hay entre lista y tupla. La primera es que los delimitadores, de resto no tiene sino esa diferencia. Y que representa un range en términos de sucesiones. Es que eso es una progresión aritmética como habíamos hecho antes. Y ya en la sesión 2 vamos a ver conjuntos y diccionarios, pero esta parte, como la que vamos, eso va dentro de los, bueno, pues lo podemos dejar acá, dentro de esta partecita, y es que él nos va a mostrar también estas estructuras que son los conjuntos y los diccionarios, y para motivarnos nos da esta pregunta, y es que ¿puede Python representar estructuras matemáticas como conjuntos y funciones? Y resulta que Python, cuando tiene colecciones de datos separados por coma, delimitados con llaves, ese es un conjunto. Entonces aquí tenemos un conjunto A y un conjunto B. Así se crean los conjuntos, que son estructuras que, cuyos elementos no admiten repetición y sirven como para representar clases. Y la operación de unión entre conjuntos se hace con A.union de B. Esta es una notación, tiene notación de punto y notación funcional. Y aquí también A.intersección B, entonces aquí va a calcular la unión, luego la intersección y luego la diferencia. Y veremos que al correrlo, bueno, no nos muestra sino uno, pero si le ponemos aquí coma, le ponemos en una sola línea, ahí sí nos muestra no solamente el último, sino todos tres, en una tripleta. Entonces si nos coloca los tres en una tripleta o tupla, es decir, nos muestra que en el primero en la unión, pues debe ser el más grande, que tiene todos los números del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mire que si el 4 está repetido, nada más lo coloco una sola vez. En los conjuntos, entonces no admitimos repeticiones. Y en la intersección, pues nada más los elementos comunes, que son 3 y 4, y en la diferencia, los que están en A pero que no están en B. Entonces omite a 3 y 4, y nada más deja el 1, 2, que son los que están en A que no están en B. Y los diccionarios van a ser delimitados también con llaves como los conjuntos, pero por ejemplo en el caso de funciones, una función puede ser una regla que al conjunto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 le asigna el 1, 4, 9 y 16, en este caso los cuadrados, como la función elevar al cuadrado. Entonces una manera de representar una función es a través de la preimagen y su imagen, de parejas de preimagen e imagen, separados con dos puntos. Preimagen e imagen separado con dos puntos, preimagen e imagen separado con dos puntos, preimagen e imagen separado con dos puntos. Y para acceder a la imagen de una preimagen lo hacemos con corchete. Entonces aquí están diciendo cómo lo crea, y aquí es cómo accede a la imagen de una preimagen. Entonces cómo accede a la imagen de una preimagen. Entonces ya entonces acá lo hacemos con notación de corchetes, escribes la preimagen y al ejecutarla te da aquí la imagen, el 9. Entonces el 3 va al 9. Si pones el 4, entonces va a 16. Entonces el 4 va a 16. Entonces los diccionarios nos permiten también representar funciones. En realidad es una colección delimitada por llaves de parejas clave-valor separadas con dos puntos. Entonces es un conjunto de parejas, clave-valor, clave, dos puntos valor, clave-valor, pero lo podemos entender en un principio como si fuera una función, porque nosotros tenemos como matemáticos la primera
ya conocido ese concepto. Aprovechamos el concepto de función para aprender el concepto de diccionario. La interpretación de un diccionario es como una función discreta para nosotros, y el dominio y el codominio, bueno, y también vemos aquí que el dominio eran las primeras componentes y el codominio eran las segundas componentes de los pares clave-valor. Y aquí vamos a aplicaciones de ciencia de datos de todo esto. Entonces, por ejemplo, registrar temperaturas diarias y analizarlas. Las temperaturas pueden ser una lista de Python. Miren que acá, una lista de temperaturas. Lista porque está delimitado entre corchetes. Y los días como cadenas de caracteres. Entonces aquí miren que las cadenas son delimitadas por por comillas dobles. Y entonces están las temperaturas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el registro entonces puedes volverlo a un diccionario con esta función que nos dice zip, que es zip de días temperatura. Para zip de días temperatura lo que va a hacer es construir un montón de pares donde relaciona la primera componente de la estructura días con la primera de temperaturas, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Entonces va haciendo, construyendo parejas respectivas de las dos estructuras. Eso es un zip, como un cierre, un zip o cierre. Y luego esas parejas, la función dict las convierte en diccionario. Entonces así, cuando corremos, vemos una estructura delimitada con llaves de parejas clave-valor, donde a cada día le corresponde su temperatura, haciendo que el lunes fue de 30 grados, el martes de 31, el miércoles de 29. Entonces, yo aquí les voy a mostrar, yo quiero como mostrarles qué hace zip. Entonces, vamos a ver como parejas, vamos a ponerle aquí, parejas, días, temperatura, para que veamos que primero no aplica esa función zip, zip con z, esa función actuando en la estructura de días y la estructura de temperaturas. Y cuando la tenemos así, esas parejas, la función dict las convierte en un diccionario. Aquí, control V, y mire cómo ya nos corre todo. Corre igual, solo que parejas temperatura, yo puedo aquí poner primero las parejas para que lo muestre, parejas días temperatura, coma, registro. Entonces vamos a ver. Bueno, no nos muestra el objeto de parejas, pero sí nos muestra el diccionario. Y si uno quiere ver las parejas, exhibirla, pues aplica la función list. Entonces esas parejas le aplican la función list para que lo convierta en una lista. Una lista. Y miren que ahora sí, bueno, no nos quiso mostrar las parejas con list. Bueno, vamos a ver si podemos con list, nos la dejo con una lista vacía. Vamos a convertir en una lista vacía. Queríamos las parejas. De pronto esa parte, yo quisiera como que me exigiera exhibiera las parejas construidas con zip. Vamos a ponérselo desde aquí, voy a ver list de zip. Parece raro que no lo hubiera hecho, y ahora sí. Es que parece ser que no le gustó que la hiciera de esa manera, sino inmediatamente después de que hace el cierre, convertirlo en listas. Entonces me muestra una lista de las parejas y luego el diccionario construido con esa lista de parejas. Y aquí el análisis básico es que desde esas temperaturas yo con la función max le puedo calcular el máximo, con la función min evaluada en las temperaturas puedo hallar el mínimo de las temperaturas, y con la función sum sumar todas las temperaturas, y con la función len dividirlo por el número de mediciones de temperatura y así tener el promedio de temperatura. Entonces aquí para verlos todos, bueno, vamos a verlo coma y coma porque si no, recuerden que nos mostrará solamente el primero.
perdón, el último. Entonces aquí muestra que el máximo es 33, que el mínimo es 28 y que el promedio es 30.42. Entonces ya tenemos que para las estructuras podemos calcular máximos, mínimos, sumas y len a esas estructuras, en este caso que estamos viendo, de listas. Las actividades de aprendizamiento es que construir un diccionario que representa una función polinómica, eso sería una actividad de tarea, construir un diccionario que representa una función polinómica en puntos discretos, evaluada en puntos discretos. Entonces coge la función polinómica y va a construir, entonces, para unas preimágenes, sus imágenes, con ello construye las parejas separadas por 2 puntos y delimita con llaves y así tiene el diccionario que representa esa función polinómica en esos puntos discretos. Usted toma los puntos discretos y la construye. Y acá otra es representar una sucesión matemática como lista y analizar su comportamiento. Construir una. En realidad es como, yo no le llamaría sucesión, sino progresión aritmética. Progresión aritmética. Progresión aritmética como una lista y analizar su comportamiento. Implementar operaciones entre conjuntos y verificar propiedades y diseñar la estructura que representa datos de un experimento físico. Entonces diseñar una estructura que represente datos, entonces sería muy buen diccionario porque me permite relacionar, por ejemplo, en un momento de tiempo, el valor dado de la velocidad de un objeto, por ejemplo, un experimento en el que se quiera describir la velocidad de un objeto. Y entonces los diccionarios sirven mucho para mostrar funciones que modelan comportamientos físicos y comparar tuplas y listas desde el concepto de inmutabilidad. Esta partecita ya la vamos a ver seguidamente para poderla hacer, es muy importante en nuestro curso. Aquí ya las evidencias, vamos a quitar proyección formativa, lo que veremos después, y nos dice que estas son tipos de datos. Entonces hemos visto tipo INT, tipo float y tipo complex y también tipo STR. Entonces, ¿será que los tipos de datos objetos matemáticos, son los tipos de datos objetos matemáticos formales o construcciones pragmáticas para modelar la realidad? Esta discusión conecta la matemática pura con la lógica y la ciencia de datos. Es como pensémosla para la clase, si son esos tipos de datos objetos matemáticos formales o construcciones pragmáticas para modelar la realidad. Y la introducción a los tipos de estructuras incorporadas en Python. Entonces aquí ya nos muestra como la parte de estructuras incorporadas después de los tipos de datos, aunque en esta partecita después de los tipos de datos miramos un poquitico sobre la estructura de listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Pero aquí lo vamos a ver como más ampliamente. Las estructuras de datos incorporadas en Python constituyen el puente entre la abstracción matemática y la representación computacional del conocimiento para un matemático puro. Permiten modelar conjuntos, sucesiones, funciones y relaciones y facilitan la organización formal de la información. Y constituyen la base conceptual para estructuras avanzadas, como los array que veremos en este curso, los array o ND-array de NumPy, también las matrices de NumPy, los grafos y los dataframe de pandas. Y también son fundamentales para el procesamiento, limpieza y organización de datos en ciencia de datos. Este de los grafos, pues yo no casi lo he utilizado hasta ahora. Y desde esta perspectiva, aprender estructura de datos es aprender a formalizar o organizar la información. Bueno, entonces, el objetivo es comprender y utilizar las estructuras de datos incorporadas en Python como modelos computacionales de objetos matemáticos y como herramientas fundamentales para la organización y análisis de datos en contextos de ciencia de datos. Entonces, los objetivos son identificar las principales estructuras de datos incorporados en Python, relacionar con conceptos matemáticos de conjuntos, sucesiones, funciones y relaciones y analizar su comportamiento computacional y diferenciar sus usos en problemas matemáticos y en ciencia de datos e implementar en la organización y exploración de datos reales. Bueno, entonces aquí vamos a ver ya la partecita de
Empezamos con listas y tuplas. Vamos, como pregunta orientadora, cómo representar matemáticamente aquí lo voy a decir como una progresión matemática en Python. Una progresión aritmética o geométrica, aritmética o geométrica en Python. O otros tipos de sucesiones finitas. Bueno, aquí una manera es, por ejemplo, la sucesión es a través de poner todos sus términos separados por coma y delimitados con corchetes. Eso lo vamos a llamar lista de Python, como vimos antes. Y aquí ya las tuplas, que por ejemplo aquí hay un par ordenado, también van a ser los términos de esa progresión o sucesión delimitados pero con paréntesis. Entonces aquí, cuando lo creas, la función type, actuando en la variable, me va a decir de qué tipo es la variable, de qué tipo de estructura. Y aquí nos va a hablar de tipo de estructura. Y type, actuando en la otra, el punto, nos va a decir de qué tipo es. Entonces si lo corremos, mire que la sucesión es de tipo list, o una lista de Python, y punto es de tipo tuple, o tupla. Y aquí con un ciclo para vamos a recorrer los elementos de la estructura. De aquí, por ejemplo, con variable elemento en la sucesión, nos va a ir revisando, nos va a ir imprimiendo cada elemento. Miren que aquí vamos a tener los elementos de la sucesión que están aquí. Es así, lo que pasa es que antes lo llamábamos secuencias, porque son, como les decía ahorita, porque son recorribles. Podemos recorrerla con un ciclo para, podemos recorrer los elementos que las componen. Y aquí vemos el ejemplo de hacer ese recorrido. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre lista y tupla y el concepto de orden y posición. Bueno, entonces, bueno, aquí no lo pone, creo que no lo puso acá. Entonces, vamos a ponerlo acá para que nos quede esa diferencia estructural. Bueno, en realidad la estructural es los delimitadores y tienen el concepto de orden y posición. Uno puede, en este caso voy a practicarles aquí para una lista, en este caso la lista que se llama, esto vamos a llamarlo sucesión y esta la vamos a llamar tupla. Entonces aquí vamos a ponerle tupla. Tupla. Bueno, esto se llama, vamos a llamarlo lista, una lista. Entonces aquí no lo vamos a llamar sucesión, sino lista. Y veamos de que cuando yo la diferencia estructural serán, entonces, será que la diferencia se diferencian estructuralmente en sus delimitadores. De resto no más. Y tienen orden y posición porque para acceder a un elemento de una lista, por ejemplo, con la notación de corchetes accedo, y con índices accedo a la primera con el número 0. Así obtengo accedo al primer elemento. Con el 1 accedo al segundo. Recordemos, aquí te voy a poner lista y lo que mire que la lista, coma, el acceso a los elementos. Mire que con 1 accedí al segundo. Con 2 accedo al tercero. Mire que el tercero es el 9 en esta lista. Y aquí con 3 accedo al cuarto. Y con 4 accedo al quinto. Porque los índices para cada uno de los términos de esta lista son números enteros que empiezan en 0. Y si le digo que me dé el sexto con el índice 5, él me da un error, dice que hay un index error, es decir, la lista, el índice de la lista está fuera del rango, porque no tiene sino una longitud de solo 5 elementos, entonces no hay un sexto elemento. Así vemos que en la lista yo puedo acceder a sus componentes
con notación de corchete. Entonces aquí estamos poniendo cómo acceder a los elementos de una lista con la notación de corchetes. Entonces con notación de corchetes y enteros no negativos, en realidad enteros, porque si le pones, aquí le ponemos una cosita que también es muy buena y se utiliza mucho acá, y es que si a la lista quieres acceder al último elemento, puedes escribir el -1 y él te da el último, y si le das el -2 te da el penúltimo. Entonces en definitiva accedemos con números enteros como 0, 1, 2, 3 no negativos, y también con los negativos, pero los negativos entonces la recorremos de derecha a izquierda, una manera de recorrerlos también, y muy utilizada acá. Entonces aquí es muy importante el utilizar el notación de corchetes y el -1 para ir al último elemento de la lista. Recordemos lo que aquí está, miremos aquí el cuarto, miremos la lista, y que el último es el 25. Bueno. Y la otra es que a las listas yo les puedo adicionar más elementos. Por ejemplo, si ya está lista que se va hasta el 25, yo quiero, y son puros cuadrados, voy a agregarle el 36. Entonces a lista le puedo agregar con, creo que es la función append, que es agregar, le agrego el 36. Es así, me queda una nueva lista. Entonces la nueva, si yo pido la lista ya, miren que ya me aparece una lista más grande. Entonces de ahí que la lista es mutable. Entonces la lista es mutable porque le puedo agregar o quitar elementos. La lista es mutable porque le puedo agregar o quitar elementos o términos. Miren que la tupla no. Entonces miren que la tupla no tiene, el método append no le sirve. Append, miren que ni siquiera me lo identifica. Append, ni siquiera me lo identifica. Si quiero quitarle, por ejemplo, a la tupla, que la tenemos acá, la tupla era, miremosla acá, ¿cuál era la tupla? Era de componentes 3 y 5. Entonces, bueno, que decirle que quiero, agregarle el 7. Entonces, él me dice, no, eso no. Es que las tuplas no tienen atributo append, a diferencia de las listas. Y también, eso hace que entonces las tuplas sean inmutables. Entonces, las tuplas son inmutables, porque no tienen métodos para agregarle nada ni para remover nada. Yo aquí, por ejemplo, que le agregué, voy a también a ponerle y que quitarle. Entonces a lista punto remove, aquí tiene punto remove, y ¿quién le va a remover? Remuévale el 25. Es aquí, le agrega el 36 otra vez, y entonces lo va a repetir y va a remover el 25. Y le decimos acá lo que haga eso, muestre la lista, a lo que termine de hacer todo eso. Aquí, miren que nos muestra ya una lista en la que repite el 36 porque ya lo había agregado, y quitó el 25. Entonces así vemos de qué es que se le puede agregar y quitar. Entonces a las listas, efectivamente, a las listas le podemos agregar o remover términos o elementos que la componen. En cambio, la tupla no le puede ni agregar. Entonces aquí ni agregar y trate de hacerlo con remover. Entonces tuple punto remove, y le va a remover, por ejemplo, el que ya tenía, que era el 3. Entonces aquí dice que las tuplas no tienen atributo remove, entonces no nos podemos remover nada. Y eso es lo que les da el carácter a las tuplas de inmutables y a las listas de mutables. Ahora miremos la estructura de conjuntos direccionales. Entonces, la pregunta es que, para orientadores, que si puede Python representar formalmente a los conjuntos y a las funciones.
Y eso se hace con conjuntos, delimitando entre llaves y separando los elementos por comas. Entonces así, y mire que podemos crear conjuntos así y podemos calcular la intersección y la unión con esta notación de puntos, con el conjunto, punto intersección y entre paréntesis el otro conjunto al que quieres calcular la intersección. Y con la misma notación, A.union evaluado en el segundo conjunto, y así hallas la unión de los dos. Cuando lo corres, te aparece la intersección y la unión. Y ahora, para una función discreta, como hemos visto antes, entonces aquí tenemos la función elevar al cuadrado y accedemos a la imagen con notación de corchetes, a la imagen de una preimagen como el 2, que entonces nos debe salir el 4. Así vemos que con los diccionarios, bueno, estas son un diccionario, recordemos que le habíamos dicho que eran estructuras delimitadas con llaves, y que son compuestas por parejas clave-valor separados con 2 puntos, y que se accede a los valores dándole la clave. Entonces en este caso la clave es la preimagen. Entonces aquí sí, entonces el valor asociado a la clave 2 es el 4, o la imagen asociada a la preimagen 2 es el 4. Y aquí, entonces, discusión matemática, entonces vemos los conceptos de dominio y codominio y función como una regla de correspondencia. Y bueno, aquí vemos acá. Y aquí están las estructuras para ciencia de datos. Entonces veamos la sesión 3 sobre registrar información de un experimento. Entonces aquí este sería otro ejemplo. Aquí como un ejemplo 3. Ejemplo 3. Y registrar información de un experimento. Entonces, en un experimento, se puede decir en el día y lo ponen con cadenas. Entonces, mire que en un experimento, mire que aquí pusieron una lista de Python, porque es corchetes, de puros diccionarios, de 3 diccionarios. Entonces, una lista de diccionarios. El experimento, miren cómo lo estructuraron. Una lista de diccionarios en el que cada diccionario tiene, en el día 1, en el día, aquí le puso día 1, temperatura 30, humedad 70. Es decir, que cada diccionario es una observación. En el segundo día, la temperatura fue de 31, humedad 68. Y en el tercer día, la temperatura fue de 29 y humedad 75. Entonces aquí tenemos entonces una lista de diccionarios que permiten estructurar la información por cada de 2 variables meteorológicas en 3 días diferentes. Una manera de estructurar la información. Y aquí nos muestra la estructura de lista de diccionarios. Lista de diccionarios. Es una lista de diccionarios. Entonces está una lista de diccionarios. Bueno, y acá también extracción de una variable. Aquí, por ejemplo, de las temperaturas que teníamos antes. Bueno, aquí va a extraer solo las temperaturas, que son 30, 31 y 29. Entonces dice que extrae con las temperaturas como, otra vez, creo una lista por comprensión. Una lista por comprensión, esa partecita en listas, tengo que dárselas ya en esta parte de la estructura de listas, en la parte de creación de listas por comprensión. Esta lista, miren que es una lista en la que yo digo, este es el elemento genérico, dato de temperatura, entonces va a ir a, bueno, va a tomar la variable dato evaluado en temperatura, porque ese dato va a ser, cada dato es un diccionario. Entonces aquí la variable dato se va a mover por todos los diccionarios del experimento. Entonces por eso es que mueve dato, corchetes temperatura para la clave, para todo dato en la lista de diccionarios. Entonces aquí lo que va a hacer es, esa variable es moverse por todos los diccionarios. Y así, en cada diccionario le va a quitar la temperatura o va a hallar el valor asociado a la temperatura. Y me viene una lista de temperaturas. Y aquí ya, con esa lista de temperaturas, bueno, yo puedo pedirlos aquí. Cuando la cree, muéstremelas. Temperaturas, para que las muestre. Y luego calcule la suma dividida por la longitud de las temperaturas para tener el promedio de ellas. Y mire que aquí me dan las temperaturas, 30, 31 y 29, y aquí me da el promedio de ellas. Entonces aquí es porque como la variable se mueve a través de diccionarios. Entonces pone
dato, puede llamarla como quiera, o diccionario que se mueve a través de diccionario evaluado en temperatura para todo diccionario en el experimento, para todo diccionario. Yo lo pondría mejor aquí, diccionario. Diccionario. Y aquí para todo diccionario en el experimento, que tiene varios. Entonces, aquí el elemento genérico es el diccionario de temperatura, es decir, la temperatura en cada uno de los diccionarios para cada diccionario en el experimento. Entonces aquí les voy a poner, para que no nos quede inmediatamente después de listas, vamos a poner, no se me puede olvidar, presentarles el concepto de lista por comprensión. Después de mutabilidad de inmutabilidad, poner la partecita de entonces da como las listas, creación de las listas creadas por comprensión, las listas creadas por comprensión. Comprensión alude a la representación de los conjuntos por comprensión. Entonces aquí le vamos a agregar, entonces que aquí que me dé, dame una actividad didáctica para presentar el concepto de lista por comprensión. Entonces, así, lista por comprensión en Python. Bueno, entonces, ese concepto es muy bacano y muy utilizado en ciencia de datos, es demasiado utilizado, entonces no podemos dejarlo de lado. Es la actividad didáctica, introducción a las listas por comprensión en Python. Aquí nos muestra que eso alude a la notación en conjuntos de, como esta, que es los f de x para todos los x en A. Entonces, que todas las imágenes de los x para todos los x en A. Así. Entonces, el elemento genérico y cómo fue que fue creado. Aquí una condición que le dice cómo fue creado. Así que me quedo. ¿Cómo fue creado? Aquí. Y entonces aquí nos da la idea, vamos a leerla y ejecutarla para que nos quede completo el cuaderno en cuanto a lo que se requiere aprender. Entonces aquí, listas por comprensión, entonces vamos a verla porque se requiere para todo lo que sigue. Entonces acá nos muestra listas por comprensión, lo podemos quitar. Entonces, actividad didáctica, introducción a las listas por comprensión. Y bueno, ya tenemos esta estimación, listas por comprensión, taller experimental y propósito, que el estudiante comprenda las listas por comprensión como una forma compacta y matemática de construir colecciones de datos a partir de reglas, funciones o condiciones. Entonces, la primera va a ser la función y luego la condición. Entonces, idea matemática de la que parte. Entonces aquí el lenguaje LaTeX nos va a mostrar eso. Aquí vamos a delimitar entre doble signo de dólar para mostrar esa idea matemática. Entonces corremos, ven que nos dice una lista por comprensión traduce directamente la idea f de x para todo x en A. Bueno, aquí me faltan las llaves, entonces para que las exhiba ponemos backslash antes de la llave y así nos exhibe las llaves. Entonces va a ser un conjunto, como la idea que tenemos en conjuntos por comprensión, el conjunto de todas las f de x para todos x en A. Entonces el conjunto de las imágenes, como cuando queríamos describir el rango de una función. Entonces, es decir, construir un conjunto o lista aplicando una regla para cada elemento del conjunto. Entonces, este es el elemento genérico y esta es la regla que los va generando. Entonces, en situación problema inicial, pregunta orientadora. Entonces, ¿cómo construir rápidamente una lista de los cuadrados de los números del 1 al 10? Esa sería como la pregunta orientadora. Y aquí
nos muestra con método tradicional cómo hacerlo. Entonces mire que aquí lo vamos a convertir en línea de código y vemos de que él empieza con una lista de Python vacía, que la va a llamar cuadrado. Entonces empieza con una lista de Python vacía, para luego ir llenándola con los cuadrados. Y crea un ciclo para todo x en el rango de 1 a 10. Recuerden que este es un intervalo abierto a derecha. Entonces, para cada x en el intervalo, lo que va a hacer en ese ciclo para es, en cada iteración, calcular la agregación del cuadrado de x, la agregación a la lista de cuadrados, la agregación a través del método append. Agregación, append, significa agregar, significa agregar. Y aquí estamos utilizando la mutabilidad de las listas para ir cambiándola y ir metiendo nuevos elementos. Y después me muestra cuadrados y mire que ya tenemos la lista de todos los cuadrados de los números del 1 al 10. La discusión, entonces, ¿qué hace el ciclo? Entonces nos va a permitir iterar y en cada iteración calcula el cuadrado de cada índice de la variable del ciclo par. ¿Y qué patrón matemático aparece? Y cómo se construye la lista paso a paso. Entonces ahora, esa fue una manera de hacerlo. Ahora, introducción a la lista por comprensión. Entonces vamos a hacerlo ya de una manera más rápida, porque acá necesito, para ver todo, para crearlo, en esencia 3 líneas y mostrarlo en la cuarta. Y aquí, ya con esta, vamos a ver que eso se hace, en realidad la crea en una sola línea y la muestra en la segunda. Entonces nos reduce el trabajo a la mitad, las listas por comprensión. Entonces aquí ponemos que reduce el trabajo a la mitad, las listas por comprensión. Las listas por comprensión reducen el trabajo a la mitad. Reducen el trabajo a la mitad. Se lo convertimos en línea de código y ahora sí. Mire que nos está diciendo la lista, entonces entre corchetes, de los x al cuadrado para toda x, ahora sí la regla, para toda x en el rango de 1 a 10. Entonces así, una función y aquí la condición. Siempre la estructura es función y condición. Y mire que el cuadrado al hacerlo, lo hace en 2 lineecitas, lo hace lo mismo, más rápido. Interpretación, x al cuadrado es la regla matemática. Y for x in range de 1 a 10 es el dominio donde se va a mover. Entonces aquí la regla de asignación es la primera y ese dominio está dado por todos los x del 1 al 10. Una manera también de interpretar lo que me parece muy buena. Equivale a construir una lista de los cuadrados de cada x de 1 a 10 como hemos visto. Y ya aquí vemos otra actividad para seguir aprendiendo sobre listas por comprensión. Aquí ya es para construir los cubos. Entonces, los cubos, una lista de cubos, la lista de todos los x al cubo, la función, y aquí el dominio, para todo x en el rango de 1 a 7. Entonces aquí los cubos, miren los primeros 7 cubos. Los primeros 7 cubos, aquí están 1, 8, 27, 64, 125, 216 y 343. Y ya otro es una lista por comprensión, pero para los números pares. Tan bacán. Aquí entonces, los pares, una lista de pares, la lista de todos los x para todo x en el rango de 1 a 21, pero con una condición adicional. Si el módulo con respecto al 2, es decir, si x módulo 2 es igual a 0, es decir, si x es par. Entonces aquí va a formar los x que estén en el rango, pero que sean pares. Entonces los x que estén en el rango, que estén en este rango, pero que sean pares. Entonces así es como una conjunción, pero sin tener que poner el i. Y mire que nos genera todos los pares. Desde 1 a 20. Menores o iguales que 20. Pero los no nulos. Y aquí la interpretación se añade una condición lógica y aparece la idea de filtrado. Y en la fase 4 es la conexión con el pensamiento matemático. Entonces vamos a relacionar que
conjunto definido por regla, eso es lo que llama lista por comprensión. El dominio lo hacemos a través de la condición. El dominio es a través del ciclo para, la condición para agregarle es con el if, y la función es la expresión inicial. Entonces aquí nos describe todos los elementos para una lista por comprensión. Y aquí, aplicación en ciencia de datos, entonces acá, pongámosle aquí y es, se tienen temperaturas diarias y se desea seleccionar solo las mayores a 30. Entonces tengo en la lista todas las temperaturas diarias y voy a seleccionar las mayores a 30. Entonces son todas las T para todo T en temperaturas si T es mayor que 30. Entonces así nos va a dar las temperaturas altas, que son estas tres. La discusión es que eso nos sirve para filtrado de datos y preparación de variables para análisis de datos. Y la actividad central, entonces, los estudiantes deben construir una lista de los primeros 20 números pares, una lista de los inversos o recíprocos de los números naturales para n entre 1 y 10. Aquí le voy a poner delimitado entre signo de dólar para n entre 1 y 10. Estas son de las tareas. Y la lista de valores de la función f de x igual a 2x más 1 para x igual 0 hasta x igual a 15. Y lista de números pares de números entre 1 y 50 que sean múltiplos de 3. Y la lista de la longitud de cada palabra. La lista de la longitud de cada palabra en esta lista que le dan acá. La longitud de cada palabra. Recuerden que las cadenas de caracteres son secuencias. Y estas secuencias tienen un número de elementos que se pueden calcular con la función len. Entonces acá, usted lo puede hacer acá en esta. No lo voy a separar acá. Voy a dejarlo así. Y así esas son las tareas, algunas de ellas, para que puedas entrenar y preparar el parcial en cuanto a este tema. Actividad de profundización. Entonces aquí ya tenemos un diccionario, está delimitado entre llaves, de todos los x al cuadrado, tales que x está en los números naturales, coma, y x menor que 50. No es un diccionario, es simplemente un conjunto, porque estamos en línea Markdown, no está en línea de código. Y aquí lo voy a separar para que, dice que para que construya una lista por comprensión, en este caso otro ejercicio, de todos los cuadrados de los números naturales menores que 50 que sean pares. Y le ponemos para que exhiba los delimitadores de un conjunto en lenguaje LaTeX, que es anteponer a la llave el backslash. Y aquí ahora sí que lo corres, ya te aparece entre llaves para construir el conjunto de todos los x al cuadrado. Pues una lista con los elementos de este conjunto. En realidad, construir una lista con los elementos del siguiente conjunto. Con los elementos del siguiente conjunto. Ese es el conjunto. Aquí le dice, vean, todos los cuadrados para todos los x en el rango de 0 a 50, pero si x módulo 2 es igual a 0, es decir, pero si ese x es par. Entonces ahí le muestra como trate de hacerlo por su cuenta, y aquí tiene como un pastelito para ver si le quedó igual y que le corra bien. Aquí discusiones conceptuales. ¿Será que una lista por comprensión es una función? Y otras más. Es equivalente a definir una sucesión. ¿Qué ventajas tiene frente al uso de los ciclos? ¿Y qué tipo de pensamiento matemático promueve? Y evaluación rápida. Aquí le ponemos, delimitamos entre signo de dólar, las expresiones matemáticas en línea Markdown. Esta también es expresión matemática, entonces no la delimitamos entre paréntesis, sino entre signo de dólar. Y nos está diciendo construir una lista con los valores de la función f de x igual a x2 menos 3x para x de 1 a 15. Pero solo cuando el resultado sea positivo. Entonces, solamente para los positivos, entonces con una condición más. Y aquí ya la idea clave para llevarse es que una lista por comprensión es una programación funcional básica. Sirve para construcción de objetos matemáticos y herramienta central para ciencia de datos
y forma de expresar reglas matemáticas en código. Y las preguntas de cierre son que las listas por comprensión son más cercanas al lenguaje matemático que los ciclos tradicionales. Esta pregunta ayuda a conectar programación lógica y formalización matemática. Entonces aquí esta partecita. Y ya lo que vemos, bueno, ya nosotros hemos visto algo de conjuntos y diccionarios, entonces no lo voy a puntualizar más acá. Creo que así queda bien. Hemos visto esa parte. Entonces hemos visto entonces en realidad las estructuras incorporadas. Aquí también tienen material de lectura sobre una estructura llamada Frozen Set, que es un conjunto, pero ya inmutable. Resulta que los sets son estructuras también mutables. Entonces los Frozen Set serán inmutables. Entonces vas a ver que un set es un conjunto mutable, es decir, puedes agregarle o eliminar o modificar sus elementos después de crearlo. Y aquí te va a mostrar entonces que crea el conjunto, le adiciona con el método add el 5 y también le puedes remover con el método remove el 2. Y aquí ya ver lo que le da. Entonces aquí lo podemos cortar para que le quede el código Python por aparte. Entonces poder estudiar sobre esta variación de la estructura de conjunto. Y ya con eso hemos presentado entonces el tema de tipos de datos y las estructuras incorporadas en Python. Y entonces así este video le apoya pues la lectura de este cuaderno y la experimentación en él, ayudada también con inteligencia artificial, con ChatGPT, que es la que más me gusta, la que más utilizo. Y entonces aquí está, ya aquí ya pues sí podemos ver en el siguiente video el concepto de operadores de pertenencia. Entonces aquí yo le voy a dejar que este va a ser el video a la presentación, video de presentación de los tipos de datos y estructuras de datos incorporadas en el lenguaje Python. Las otras ya que vamos a ver estructuras no incorporadas posteriormente en este curso. Entonces ya seguiremos con operadores de pertenencia en el siguiente video. Muchas gracias.